Daddy. Dad? 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 Yo los bendigo, es para mí un honor estar aquí. Con temor y temblor estoy delante de mi Señor, porque yo quiero que el propósito se cumpla hoy. Hay un propósito aquí hoy para ti, porque ya el mío está ahí. Queremos que tú entres. Así es que yo voy a orar antes de empezar. Padre, yo te doy las gracias. Solamente tú, único, incomparable, puedes hacer las cosas que tú haces. Gracias, porque cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, yo no sabía que venía también con el tiempo el Abba Padre a ayudar al Espíritu Santo y a Jesús a llevarme por el camino y enseñarme el amor que yo necesitaba. Padre, mi Abba, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y yo te pido que así como cada palabra que tú has puesto en mi boca salga afuera, Padre, que esa palabra entre en el corazón y empiece, Señor, a formarlos como Cristo. Que empiecen a verse como tú nos ves. No como nos vieron nuestros padres, personas, no, en el espejo tuyo. Gracias por amarnos sin condición. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy yo le voy a hablar de una historia. Una historia que tiene 47 años y todavía se está moviendo hacia adelante. Esta historia empezó cuando yo me salvé. La historia es mi historia. Como yo tengo mi historia, tú también tienes la tuya. Y Dios quiere escribir esa historia. De hecho, en el libro de Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero no se pudieron escribir en ese tiempo. Pero guess what? Todavía se están escribiendo. Tu vida es la historia de Jesús en ti, la esperanza de gloria. No es para avergonzarte de nada de lo que pase en esta historia. ¿Por qué? Porque Él es el que está dirigiendo tu historia. Así que esta historia empezó, yo me salvé aquí en Fayetteville y cuando yo acepté al Señor, yo entré inmediatamente con pasión por Él. Primeramente, cuando empecé a leer la palabra, me di cuenta de que era real, de que lo que Él decía me llegaba al corazón, era de verdad. Yo era una niña en el Señor, pero estaba tan necesitada de un padre. Mi padre vivió conmigo hasta los 29 años, pero él decidió no ser papá. Y porque él no decidió ser papá, pues en mi corazón siempre había un vacío.
Y tú sabes una cosa, fue a propósito de Dios, porque ningún ser humano puede llegar a ese vacío. Pero ¿y qué sabía yo? Yo creía que era mi papá que lo tenía que llenar. Entonces él fue un hombre alcohólico. Y ese alcoholismo nos influenció a todos, a mi mamá, a mi hermano y a mí. Él ni cuenta se daba ni estaba pendiente. Su vida era trabajar, proveer, excelente proveedor. Y mientras yo que hablaba con el Señor cuando leía la palabra, yo vi esta palabra en Efesios y esa palabra abrió en mí algo que yo en realidad nunca había ni oído, ni pensado, ni nada. Y esta es la palabra, Efesios 6:1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese versículo, cuando entró en mí, inmediatamente abrió esa cosa de Pandora, porque yo resistí esa palabra. Yo le dije, yo lo siento, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo honrar a mi papá. Yo no lo puedo honrar. ¿Cómo yo voy a honrar a un hombre que no me conoció 19 años que yo viví con él? ¿Cómo yo voy a honrar a un hombre que no sabía nada de mí? No había comunicación, estábamos todos en la casa, pero no interactuamos, yo con mi mamá y con mi hermano, pero con él no. Él estaba, cuando yo miro hacia atrás, él estaba como de compromiso, como estoy aquí, no me voy a salir, y seguía en la vida, en esa clase de vida. Me hizo mucho daño. Vivíamos una vida independiente uno al otro. Así es que, Señor, yo lo siento, pero yo no puedo obedecerte. Eso era muy importante. ¿Por qué era importante? Porque si yo no le obedecía, él dice aquí este verso, que mi vida no será larga y que mi vida no iba a ser buena. Esa es la palabra. A veces nosotros nos hacemos los locos y la leemos, bla, bla, bla. No, esto es serio. Esto es una cosa súper seria. Cuando el Señor pone tu mano a mano de Él, empezar a trabajar contigo, esto no son juegos. Entonces, yo, leyendo la palabra, esa fue mi vida cuando yo me salvé. Leer la palabra. Yo la leí el primer 6 meses, la Biblia completa. Un hambre, una sed, ¿de qué? ¿De la palabra? No, del Padre. Pero yo sabía que era el Padre. Yo necesitaba, ese Padre con todo mi ser. Porque el Padre es necesario. El Padre te da identidad. El Padre es el que establece en tu vida. Pone como una fundación aquí en la tierra que te separa. Pero yo no tenía eso. Y leí esta palabra. Y así mismo vino palabra a mí diciendo, Dios me habló inmediatamente. Antes que te formé en el vientre de tu madre, te conocí y antes que nacieses te santifiqué, me separó. Ese día él dijo, tú eres mía, ¡shup! Pero yo no sabía lo que eso significaba. El padre bregando con un hijo, ya tuviste, desobediente, no quiero, no voy a hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí, la santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, eso es lo que hace un padre. Él establece, ¿qué establece? ¿Quién eres tú y cómo él, el Padre, te va a llevar hasta ese lugar? Es el único. En el Salmo 139, hermano, yo lo voy a leer. Si me lo puedes poner.
Dice la palabra, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Tú sabías eso? Tú me has examinado. Él me examinó el corazón y ¿qué salió? No lo voy a perdonar. No lo voy a hacer. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos. Ahí no dice dos caminos, un camino. Todos, desde el día que yo nací, Él estableció que dice aquí, todos mis caminos. Pero yo conocía esos caminos. No. ¿Quién los conocía? Mi padre Abba. Para yo saber el camino, yo tenía que tener una relación ¿con quién? Con mi Abba Padre. Porque Él me iba a establecer el camino espiritual. Mi papá en lo natural. Él no hizo lo natural. Que yo me quedaba el espiritual. Vamos entonces que me bajes al 3, 2 y 3. Perdón, este es 1 y 2 y 3. Es que como no ve. El 4 y 5. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y adelante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Yo estaba así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que tú me conocías desde antes? Vamos al otro que dice del embrión. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí estás tú. Entonces, ¿cómo me puedo ir fuera de él? No hay lugar. El próximo. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Esto es una cosa que es en el momento, no es para mañana, no, ahí Él me establecerá ese momento. Aún las tinieblas no encubren de ti, y de la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dale el próximo. Porque tú, ahí no dice mi mamá y mi papá, ahí no está ellos no están aquí. Aquí dice porque tú me formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En otra versión dice, vieron mi embrión. Eso explotó mi mente. ¿Cómo puede ser que el Dios del universo, cómo puede ser el que creó todo, me conoce de esa forma? Mi padre ni me quiso conocer y tú ya me conocías antes de haber nacido. ¿Cómo puede ser? Yo no lo entiendo. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Por qué me diste un padre alcohólico? ¿Por qué? Si tú dices que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, ¿por qué me dices este padre alcohólico? No hay contestación. Él no me contestó. Pero yo seguía buscándolo, porque ¿a quién tenemos en los cielos si no es a Él? Mi mamá, yo no podía hablar con estas cosas, y mis amigos, mi hermano, pero todo eso estaba, como él dice, todo está en mi pensamiento constantemente. Y así a lo mejor están algunos de ustedes tratando de figurar por qué. ¿Y qué pasó con mi mamá? ¿Y qué pasó con esto? Y mi papá que era esto. Y mi mamá que era lo otro. Y el enemigo puede usar esto para sacarte del camino. Para sacarte de ahí.
Pero si tú estás anclado en la palabra te salva, porque la palabra es luz en tu mente. Y yo le doy gracias a mi Padre Celestial. For some reason, yo que olvidadiza y todo, yo estaba tan metida en la palabra, porque encontré verdad que nadie me dijo antes. En la iglesia católica no me decían la verdad, sorry, no quiero herir a nadie que está aquí, pero no me la enseñaron en la escuela por 12 años. Yo no vi verdad, pero cuando leí la palabra vi la verdad. ¿Cuál es este? Muchas cosas. En el 1999 murió mi esposo. Yo estoy en una relación con el Señor todo este tiempo. Las preguntas que yo le hago no me las contesta. ¿Por qué no me las contesta? Porque la palabra dice que cuando era como niño, caminaba como niño y pensaba como niño. Pero cuando crecí, dejé las cosas de niño. Dios no podía revelar estas cosas a un niño. Pero Él espera, Él es sufrido y Él espera en el tiempo propicio, usando cada circunstancia, cada cosa, cada caminar tuyo, cada error de otros que te influenciaron a ti. Él usa todo, porque lo que leímos ahí, Él es el que me hizo. Él sabe el propósito que Él te hizo. ¿Tus papás no saben eso? Él es el que lo sabe y Él entonces te va a llevar. Y yo mi esposo se murió, pero nosotros, mis hijos y yo, pues estábamos en la casa. Pero mi hijo se fue para el Army y después se fue para Puerto Rico y para el mundo. Se quedó por el mundo por muchos años. Y mi hija, pues ella se fue de los 19 años a vivir sola y ahí vivió su vida. Mi hijo cayó en drogas en ese periodo de ese tiempo. Mi hija se fue a vivir la vida loca años. Mi hijo lo cogieron con drogas en Puerto Rico. El que es puertorriqueño sabe cómo es eso. Esto es cárcel. Pero él redimió esa parte. Mi hija se mudó y yo no supe por ella por 3 años. No se comunicó, yo no sabía dónde estaba. Pero por todas estas cosas, ahí es que yo empecé a buscarlo a Él, porque mi esposo cuando muere mi padre. Él fue mi papá. Y Él fue el que llenó esa necesidad por ese tiempo. Un hombre que no hay muchos igual que Él. Y el Señor me permitió. Y yo hice la decisión cuando vi todas estas características que yo quería de un papá. Me reconocía, siempre yo era la preciosa. Él me llevaba, él no quería ir a sitios, pero me llevaba y siempre me decía esto, que aprendí, le digo a mis hijos. Cuando a él no le gustaba algo que yo... Ay, vamos para este sitio, para este baile, para este sitio. Estábamos en aquellos tiempos. Él me decía, tú sabes que a mí no me gustan estas cosas. Y yo decía, pero baby, por favor. Y miren lo que me decía. Yo hago esto because I love you. What? Años estuvo diciéndome mi esposo eso. Si había que hacer compra, porque a mí se me olvidó y a mí se me olvidan muchas cosas, él me decía, I do this because I love you. Por muchos años, él me enseñó el amor condicional, que él me amaba y por esa razón hacía eso. Yo necesitaba eso, desesperadamente, porque mi papá no hizo nada por mí. Este hombre muere y yo pierdo a mi papá. Entonces yo, en ese tiempo, yo estoy con la relación con mi padre. Cuando pasa esto, yo no me di cuenta. Voy a ir un poquito para atrás. Mi esposo muere
de leucemia y era una leucemia bastante agresiva. Y yo me fui con él al hospital a vivir 6 meses. Yo no pensé que iban a ser 6 meses, pero algo yo sabía que el Espíritu me había dicho en mi espíritu. Pero yo lo mantuve un secreto porque no entendía. O sea, yo decía, pero ¿cómo? Yo, en mi cabeza aquí, yo quería que él viviera. Pero mi espíritu aquí me decía, él se va a morir, Aidita. Yo sabía que él se iba a morir. Pero yo ese secreto no se lo decía porque yo no sabía ni cómo bregar con eso. Porque la gente viene a orar y le ponía las manos. Y acuérdense, aquí el juego es, Dios, si tú eres bueno, ¿por qué me diste un padre alcohólico? Este es mi pensar. Entonces, cuando él se muere, yo me voy a mudar allá, tengo esa confusión y empiezo a ir a la capilla porque yo necesitaba hablar con él. Pero yo no sabía que en ese tiempo él empezó a ser mi Abba Padre. Yo lo conocí como Señor, yo lo conocí como Salvador, pero en ese tiempo él me iba a remontar en una relación que sacó todo, que me llevó a lugares, que me hizo crecer, madurar en la mujer de fe que soy hoy. Eso me llama mi hija, que se fue y que hizo. Me dijo, no, mam, yo sé que tú eres una mujer de fe, que sabía yo que ellos pensaban eso, pero yo viví la vida delante de ellos. ¿Qué iban a decir? Vive tu vida como padre delante de ellos. Ellos no entienden, pero eso se le queda en su espíritu. Y le voy a decir que hoy en día mi hija se reconcilió. Esto no está en las notas, pero yo siento decirlo ahora. Mi hija le dio COVID. Las primeros que cogieron COVID aquí en Estados Unidos fue mi hija allá en Nueva York, en las cosas del mundo. Party en Nueva York. Y yo me acuerdo que yo veo en las noticias que dice, van a cerrar a Nueva York. ¡Oh, no! Llamo yo a Iva. Iva, te tienes que salir de ahí porque van a cerrar. Tú no puedes quedarte en esa ciudad. Yo no me gusta. Nueva York es un sitio que no es fatal para cuando hay cosas así. Y me dijo, mam, ya nosotros salimos. Hace 2 horas estamos fuera de Nueva York. Llegan a su casa, cogen COVID. Entonces mi hija, los dos, su novio y él, porque ella se fue a vivir con él, cogieron COVID. Yo estoy acá y ella me dice, mam, yo estoy mal. Yo dije, tú déjame saber porque yo voy. No, no venga, yo no voy a ir al hospital porque tú no puedes entrar, no puedo ir, no puedo hospital. Yo, ¿qué? Yo dije, no, mira, nena, ¿quién me va a decir a mí que no entre a un hospital? Yo voy a entrar a ese hospital si a ti te llevan. Tienes que ir al hospital. Decidieron no ir al hospital. Esto es hasta después de lo que pasó. Mi hija un día me llama, enferma, ella le duró casi 1 mes. Bueno, ella me dijo, mami, yo creía que yo me iba a morir. Y en ese pensar ella sabía que si ella se moría, ella no estaba para entrar al cielo. No porque no había aceptado al Señor, pero su pensar era, yo no puedo morir así. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Y entonces el Señor le habló, porque ella por años no le habló a mi hijo, no se hablaban. Veníamos las Navidades, los dos estaban ahí, Evalín acá y él acá, y ella no le hablaba a él. Mis hijos no tuvieron hijos, ninguno de los dos. Y yo siempre iba donde el Señor, Señor, pero defiéndeme delante de ellos, defiéndeme. Y el Señor me dijo, ella nunca te puede entender porque ella no ha sido madre. Aidita, tienes que aceptar que ella no te puede entender. Por años, Navidades, los dos venían y no se hablaban. ¿Y a quién yo iba? Al pastor, no, el pastor no me puede entender. Sorry, no. Mis amigas no me pueden entender porque ellas no me conocen a esa capacidad. Yo iba donde mi Abba Padre. Y mi Abba Padre me entendía perfectamente. Porque Él me dijo, yo entiendo cómo tú te sientes. Porque cuando mi hijo murió, yo me despegué de él.
Yo sé el dolor. Pero fíjate que fue por un tiempo. Porque yo lo resucité. Y yo voy a resucitar a tu hija. Ella me llamó y me dijo: mam, yo estoy aquí porque yo me voy a morir, pero el Señor me dijo que tenía que llamar a Edward y pedirle perdón. Yo por poco me desmayo. Años, esto no son 3 años, estos son años. Mi esposo se fue y se desató todo. Satanás creyó, Satanás, que a mí él me iba a hundir con la muerte de mi esposo. Pues déjenme decirle a ustedes, no, eso me remontó a ser la mujer de fe que yo soy hoy. Eso me remontó. ¿Qué me pasó? Mi hijo cayó en drogas en Puerto Rico. Mi hija se rebeló contra mi hijo y no le habló por años. Cogen a mi hijo en Puerto Rico comprando drogas en La Perla. Eso es lo máximo en Puerto Rico. El que sabe de eso sabe que esto es para matarse. Mi hija vive con su novio. Se va a vivir con él abiertamente. 20 años ella vivió con él sin casarse. Si tú eres madre cristiana, eso te mata. Porque yo no crié a mis hijos así. Yo no fui perfecta y vengo de un hogar de alcohólicos. Pero cuando yo me convertí, yo puse todas mis fuerzas para que ellos oyeran. Y ellos oyeron, pero ellos hicieron decisiones ya como adultos. Pero yo seguí creyendo. Entonces, también pasó que mi papá dejó de beber en ese tiempo. Porque algo pasó allí que lo hizo cambiar. Una hermana que yo no sabía que yo tenía, viene a la vida de mi papá. No voy a ir en detalle porque el primer piso fue en detalle y quiero seguir el tiempo. Pero miren, eso fue una sorpresa. El padre lo sabía. Él sabía todas estas cosas. Pero él fue develando el camino que yo pudiera ver hasta aquí y de hasta aquí yo llegaba. Él no te va a llevar hasta allá. No. Con Dios es caminando en fe. Este pasito. Y esos 24 años volaron. Yo ni me di ni cuenta. Ahora le pregunto a ti, tú que me estás oyendo, tú pensarás esto: ay, bendito, Aidita, lo que tú has sufrido. Oh, no, has sido víctima porque tú eres una mujer tan buena. Todas estas cosas que te dicen. Hermano, estamos equivocados. El cristiano nunca es víctima. El cristiano vino con un propósito a esta tierra. No somos víctimas. Nosotros somos personas con propósito. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido deseados por el Padre antes que yo naciera. Y esto es una cosita que les voy a tirar con todo esto. Mi nombre me lo puso mi papá. Yo siempre curiosa, yo dije: mami, ¿por qué me pusieron ese nombre Aida? Y mami me dijo: tu papá te lo puso. ¿Por qué me lo puso? Porque le gustó una ópera Aida. ¿Qué? Y yo, curiosa como siempre soy, yo empecé a buscar de dónde vino el nombre, qué significaba. El nombre significa feliz. Yo dije: ¿qué? Pero ya yo sabía. ¿Quién me nombró? ¿Mi papá? No. Mi padre Abba me nombró porque él sabía que yo era una niña feliz. Ese es mi nombre. Mi flor favorita que yo puse en mi boda son las margaritas. ¿Sabes qué significan las margaritas? Feliz. Ahora dime tú, si el Dios que tú le sirves no es un Dios intencional. Él sabe todo lo de tu vida. No te le puedes esconder y Él lo va a sacar en el tiempo propicio. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú seas libre, que camines en la libertad que el Señor te dio.
que no depende de lo que hiciste, de lo que hicieron, de lo que estás haciendo. Depende de quién soy yo. Yo soy hija del Dios Altísimo. Y no lo digo con orgullo, lo digo con autoridad, porque esa es quién soy yo. Esa es quién soy yo. ¿Quién eres tú? Pues yo soy la hija de Armando Gómez. No. Yo nunca asumí ese título. Es más, Gómez a mí nunca me gustó. ¿Y me casé con qué? Con unos Santini. Hello. Esa es la vida de Dios. Ese es Dios moviéndose. Ese es Dios llevándote por el camino. Él dice, la palabra dice que Enoc corrió con Dios. ¿Él corrió? No. Abraham dice que corrió con Dios. No. La palabra dice, Abraham caminó con Dios. ¿Y qué dijo? Y creyó y le fue contado por justicia. Tú y yo tenemos esa misma oportunidad. No importa todas estas cosas. Yo no era víctima. Y yo en mi ignorancia, cuando yo conocí al Señor, mi vida cambió para siempre. Yo le creí. Todo lo que Él me decía, yo le creí. Y mientras tú crees, Él va entrando en tu corazón. Él va queriendo revelarte a ti, porque está buscando que aquellos que le creen. Pero si tú dudas, la palabra dice, eres como ¿qué? Las olas que van y vienen. No pienses que recibirás algo de Él. Entonces después vienes a hablar con la pastora o conmigo. No, porque yo oro y no recibo. Hermano, hermana, ¿por qué no crees? ¿Hasta cuándo el Señor te va a enseñar su bondad? ¿Hasta cuándo el Señor te quiere enseñar quién es Él? Pero no quieres, porque tú quieres tu misma voluntad. Pues entonces comerás el fruto de tus actos y no se puede hacer más nada. ¿Qué vas a hacer? Mi hijo comió el fruto de sus actos. Mi hijo no tuvo hijos. Mi hijo no tuvo hijos. Pero el Señor me dijo a mí, Él me prometió. Y yo dije, pero padre, tú me prometiste que voy a dar un hijo. Y el Señor me dijo esto. ¿Tú crees que si tu hijo se humilla ante mí y reconoce, yo no le daría un hijo a Edita? Yo dije, Señor, es verdad. Viste, Dios está para dar. Él no está para quitar. Cuando mi esposo se enferma, yo me voy para allá. Y yo empecé a pedirle al Señor, Señor, ¿pero por qué no lo deja un tiempo más? Yo en realidad no tuve mucho tiempo con él, porque él estaba en el Army. Déjalo unos tiempos más para yo poderme gozarlo. Y el Señor me dijo, él se tiene que ir, Aidita. ¿Por qué? Porque su propósito se cumplió. Esto es para el cristiano, para que el no cristiano, Él no promete. La promesa es para ti, para mí. Qué cosa maravillosa. Y yo pude hablar con mi padre Abba de esto, de tú a tú. Yo dije, pero ¿qué propósito? Me dijo, el que yo tenía con él. Todos nacen, Aidita, con propósito. Nadie entra a esta tierra sin un propósito. Ahora, hasta que me conozcan a mí, ese propósito está escondido. Pero cuando me conoces a mí, yo abro y quito, ¿qué? La cortina para que veas a dónde yo te quiero llevar. Entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué yo dije de Juan el Bautista? Y dije, bueno, padre, tú dijiste que Juan el Bautista, no hay hombre que haya nacido de mujer como él. Lo máximo, es lo que quiere decir. Después de Jesús, lo máximo era Juan Bautista. ¿Y qué le pasó a tu Juan Bautista? Pues Juan Bautista le cortaron la cabeza. ¿Y cómo yo sabía todo eso? Esa conversación yo no la planeé. ¿Por qué yo sabía todo eso? Hermano, porque él sabía de ese momento. Yo tenía que saber para él poder hablar conmigo de tú a tú. Y él, ¿quién me lleva la palabra? Él. Todos estos versículos fue él. Yo pude hablar de tú a tú con él.
Porque yo sé de él sabe de mí y tenemos una relación. Y entonces él me dijo, ¿y qué le pasó? Pues le cortaron la cabeza. Pero Aidita, él terminó el propósito. ¿Cuál fue el propósito, Aidita? Prepararle el camino para Jesús. Y no lo hizo él, lo cumplió. Pues ya no se puede quedar aquí en la tierra. Ya él terminó su propósito. Y yo me lo llevé. No te olvides, no pienses cómo murió, porque él no le dolió nada, porque el Espíritu lo levantó. Entonces quiere decir que todas estas cosas que yo le he dicho estaban en el propósito de Dios. Todo esto estaba. Y está ahora el futuro. Pero ahora donde yo me encuentro, esta vida mía de atrás me ha ayudado y me ha preparado para yo entrar a esta otra etapa. Una etapa que tú no sabes. Yo digo, la vejez es como una caja de chocolate. Tú no sabes lo que vas a tener. O sea que yo ahora creía, oh no, yo ahora me lo sepo todo. Yo he caminado con el Señor. No. Yo tengo que saber, yo tengo que estar con Él. Yo necesito estar con Él. Porque Él me va a llevar en este caminar incierto. Yo nunca he estado vieja, yo no sé nada. Pero Él lo sabe todo y Él sabe cómo me va a dirigir. Esto es lo importante de esta historia. Que yo no fui víctima. Que cada situación Dios la redime, el Padre Abba redime todo. ¿Por qué? Porque Él me trajo a esta tierra. Porque Él me conoció de nombre. Porque Él me dio un nombre. Él me dio el nombre. Y se lo puso aquí en el oído a mi papá. Como él oyó, porque él es Dios y yo no. Este es el mensaje. El mensaje es que Dios redime todas tus situaciones de tu vida. Pero hay una condición. Él las redime. ¿Con qué propósito? Para que tú digas, oh, yo soy este pastor, No. Él los redime para que tú entonces pongas los ojos en Él, el autor y consumidor de tu fe, de ese caminar. Si caminas con Él, no va a haber un paso que esté fuera. Porque Él te dice, los pasos del justo son dirigidos por el Señor. Tienes que creerlo. O sea que si me metí a este lugar y estoy aquí como Job, o estoy aquí como el otro Lot, ¿Dios va a usar eso? O sí, Él lo va a usar, pero ¿estás tú dispuesto a cambiar y a dar el paso para el lado que el Señor te quiere llevar? Esto es lo que Él quiere. Voy a hablar 3 cosas de el Abba Padre. El primero es, espérate. Aquí está. El primero es Marcos 14:36. Apúntenlo. Porque esto es lo que el Señor quiere para ustedes. Esto el Señor me brincó y no lo dije en la otra grupo, pero para ustedes, esto es para ustedes. Marcos 14:36. Jesús se alejó un poco de ellos. Se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuese posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo? Esta versión a mí me apasiona esta versión. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús es nuestro ejemplo. ¿A dónde él fue? ¿Dónde Pedro a contarle esto? ¿Dónde Juan? Jesús, yo aprendí con Jesús que en los momentos más inesperados, él se iba a este lado, ahí se quedaba y los otros lo buscaban y cuando vieran, él está hablando con su Padre. Vamos a coger ese hábito. Vamos a cogerlo, vamos a tenerlo, vamos a practicarlo y vamos para que otros lo vean. Eso es lo que es el Abba Padre. Si Jesús tuvo esa relación con Él, ¿por qué yo no? ¿Por qué tú no? Es para ti, es para mí. Vamos a buscar ahora Gálatas 4:6-7. Ahora
Fíjate que no dijo ayer o antier. Dios habla en el hoy. Ahora es para ti. Este es tu tiempo, ahora. Como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Esta historia es de Dios. Yo no puedo inventarme todas estas cosas y poner todas estas cosas en ese orden. Yo no soy así. El que me conoce sabe que yo... Pero es Él, Cristo, la esperanza de gloria. Él me dice estas cosas y me dijo, esto es. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia. Yo estaba esclava en mi familia. ¿Por qué? Porque mi papá me ató, porque yo creí una mentira, porque no sabía. Eso me ató para toda la vida, para desobedecer a Dios y no honrar a mi papá. ¿Se dan cuenta? Así como el Señor te está llevando, Satanás se va en contra. Pero nosotros, si estamos conscientes y obedecemos, la palabra dice que Él echa fuera el enemigo. Entonces, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia. Tú no eres así, sino que eres hijo. Eso cambió toda la historia. Yo no soy hija del mando, no. Yo soy hija del Dios Altísimo. Y esa soy quien soy yo. Esa es quien soy yo y ese es quien eres tú. Y dice, y como sus hijos, gracias a Él tienen derecho. Un derecho dado por Dios es recibir tu herencia. Pero muchos de nosotros no caminamos en esa herencia. ¿Por qué? Porque la herencia está en el libro y hay que leerlo. ¿Y cómo tú vas a saber tu herencia si no lees lo que Él te ha dejado? Hermano, esto es una cosa seria. El Señor me está redarguyendo porque esta iglesia vamos en una dirección. Yo no sé ustedes, pero yo estoy caminando aquí, donde el Señor está guiando. Y muchos de ustedes no se van a poder quedar aquí. ¿Por qué? Porque Dios va a fortalecer los que estamos aquí y los que queremos caminar donde Él quiere que caminemos. No donde yo quiera, no donde yo crea, donde Él tiene. Esta iglesia va a tener un impacto grandísimo en este lugar y no aquí, en muchos otros lugares. Por eso el pastor es tal y la pastora esto. Yo le digo, machaca. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de prepararnos para el llamado donde Él nos dijo a ellos. Y tenemos que estar listos. El que no, se quedó atrás. Porque ellos no van a parar, ni Dios tampoco. Nosotros seguimos. Vamos a seguir con lo que estamos. Por eso la palabra siempre habla de un remanente. Un remanente que dice que no toma. En medio de los tiempos había un remanente que todavía no habían bajado a los dioses. Y aquí, en este tiempo, nosotros tenemos que tener cuidado porque al que más les dado, más les requerido. Disciplina. Tenemos que cambiar muchas de nuestras cosas que nos encantan y que no son malas, pero no son convenientes. No nos conviene. Si yo hubiera decidido no buscar al Señor, yo no estuviera aquí ahora. Yo no estuviera ni predicando, hermano. Yo estuviera que estaba bojacha en las calles. Porque el dolor era insoportable. Pero por el Señor yo estoy aquí. Yo no estoy en ninguna manera, me considero víctima. En ninguna manera yo me considero que mi vida fue terrible. No. Yo veo mi vida como algo maravilloso, como una historia que ha sido redimida. Y yo veo todas estas cosas y yo digo, ay Señor, yo ni me di cuenta. No me di cuenta, es verdad. Él mismo me ha sorprendido con esto. Entonces yo te exhorto a ti que estás aquí. ¿Quién te trajo aquí? Aquí te trajo el Señor. Porque Él ya te capacitó para hacer lo que tienes que hacer en esta iglesia. Tú estás capacitado. Lo que te falta es la guianza del Espíritu para ver cómo vas a usar tu capacidad. Pero ya tú estás llamado.
Y si yo te pregunto, mira cómo tú ya estás aquí. Ay, yo no sé, me invitaron. Dios te trajo. Y como le digo, nosotros vamos hacia un lugar. ¿Es o no es? Pastores, no es, que vamos hacia un lugar. Vamos hacia un lugar. Y eso va a explotar la mente de yo no sé cuánta gente. Porque van a decir, ¿cómo ellos? Y van a decir, tiene que haber sido Dios. Aleluya, santo. Es Dios lo que quiere hacer. Entonces vamos a terminar. ¿Cómo Él va entonces a redimir todas estas cosas que me han pasado a mí? ¿Cómo? Romanos 8:15. Romanos 8:15. Y vamos a cerrar con este capítulo. Yo no creo que... ¿me puedes ponerle el capítulo completo del 8? Con esto vamos a cerrar. Este capítulo es el capítulo de victoria, de celebrar, de brincar, de correr. Aquí el que se sienta, corra alrededor de esta iglesia. Porque este versículo es lo que te hace, te impulsa. Vamos a empezar con lo primero. Porque el Espíritu de Dios le ha dado... 8. Espérate. 8:15, perdón. Pero es que esa es la otra versión. Esta versión... No, yo voy a empezar con el 15, pero voy a leerlo en esta versión, porque el Espíritu de Dios dice esclavitud. Vamos a leerlo aquí. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Por qué tú no te acercas a Dios? Porque yo tengo tanto pecado, yo tengo miedo que el Señor me... No, mira lo que dice aquí. O sea, tú tienes que creer. ¿A quién vas a creerle? El Espíritu de Dios que le ha dado no nos esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Por qué tú tienes miedo? Porque no tienes el Espíritu. Porque no buscas. Entonces dice, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Entonces vamos a ir a esa parte que dice, porque para los que aman a Dios, 8:28. Levanta la mano si tú amas a Dios. ¿Oíste los amenes, Padre? Y ahora yo te pregunto, Señor, ¿cuántos de estos te obedecen? ¿Cuántos de estos padres que tú miraste cuando levantaron de mano te obedecen? Porque están engañados. Porque tu palabra dice, el que me obedece, ese me ama. No te engañes. No te engañes tu corazón. No seas muy fácil para decir yo te amo. Porque estas cosas están poniéndose serias. Porque para el que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Vamos a cerrar. Si todas las cosas obran para bien, la muerte de mi esposo obró para bien. Yo hoy puedo decirle gracias, Señor, porque mi esposo murió. Esto no es de todos los días. Esto es una cosa espiritual, que llegaste a ese lugar. Gracias, Padre, por las drogas de mis hijos. Gracias que no tuvieron hijos. ¿Tú quieres llegar ahí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Cada día me sorprendes. Porque cada día sé que es tu gracia. Porque yo misma me descualifico. Y tú me acuerdas, es que no eres tú. Es que soy yo en ti la esperanza de gloria. Señor, aquí está tu pueblo. La palabra ha sido dada. Y ahora, Señor, es tu trabajo impartirle al corazón de estos que están aquí, de mi familia en el Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque aquí tú citaste a los que están. Y esta es la oportunidad. Si tú fuiste padre
y no estás siendo papá, por las razones que sean, este es para ti. Es necesario que tú reconozcas para que empieces a cambiar y escojas ser el papá. Si tú eres hijo y estás como yo, juzgando a tu padre y a tu madre porque no fueron lo que tú esperabas, entonces es necesario que le pidas perdón, porque el juez es Él y no tú. Él conoce la historia de tus padres y Él los puso juntos para traerte a ti. Esto no fue casualidad, esto fue intencional. Así es que si tú estás ahí, si tu padre te abandonó, para ti hay la promesa igual, porque tal el Abba Padre. Y a lo mejor esto funcionó mejor que si él hubiera estado ahí, no sabemos, pero yo sé que sí, que el Señor tiene un propósito. Así es que vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a meditar un segundo en esto que hemos oído. Sé honesto contigo mismo, porque Dios ya sabe, y permite que el Espíritu Santo te ayude para que seas libre de esa atadura de no obedecer, para que seas libre de no ser víctima de tus circunstancias, de tus dolamas, de tus situaciones en tu vida. Porque esa no es la mentalidad que el Padre, y los pensamientos que Él tiene para ti no son de víctima, son de triunfador, son de hijo, y si hijo, heredero.